Hola, estamos aquí en Intraoves, en Madrid, con un paciente nuestro que se llama Alfonso. Hola, Alfonso. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Alfonso es un paciente nuestro operado de bypass en Iderrux. ¿En qué fecha te operamos, Alfonso? Pues fue el 3 de mayo. De este año, del 2012. Sí. Vale, hace 7 meses. Sí. ¿Tú qué índice de masa corporal tenías, Alfonso? Pues yo el índice que tenía masa corporal era un 47%, creo. No, bueno, era un 41, te lo digo yo, 41, vale. sí. Era un 41, el IMC era... Sí. Eso corresponde a una obesidad de grado 3 o obesidad Sí, mórbida, sí. ¿de acuerdo? Ahora, ¿y con qué peso te operaste, Alfonso? Pues pesaba 118 kilos. Muy bien. Ahora, después de 7 meses, has venido ya a revisión, hemos tomado datos, la antropometría y pesas 89 kilos. Sí. Esos son 30 kilos menos en 7 meses. Y ahora tienes un índice de masa corporal de 30. Eso es una obesidad de grado 1, pero dentro de poco ya no será obesidad, ¿de acuerdo? En total, tu porcentaje de sobrepeso perdido en 7 meses es de 64, ¿eh? Sí. Un valor muy bueno. Correcto. Cuéntanos un poco estos 7 meses, tú cómo los has vivido, el primer trimestre, en fin, la alimentación, qué te ha supuesto, qué mejoras has visto, tu calidad de vida. Haz un poquito de resumen. Bueno, el primer trimestre quizá fue el que más me costó, sobre todo el primer mes. El cambio un poco de alimentación y que tenía que andar con una dieta líquida y luego una dieta semitriturada, y ese cambio me costó un poco adaptarme, pero luego más o menos lo he llevado bien. ¿Te encontraste bien? ¿Te encontraste un poquito flojo? ¿Pudiste bien con los líquidos, los batidos de proteínas para estar fuerte? ¿Fue...? No, pude bien. Fue peor los 15 días previos a la operación, cuando más me sentí como tenía el estómago bien sin operar. Me costó más ese cambio que después de la operación, en hacer la dieta. La verdad que lo encontré bien. ¿Y tú qué mejoras has notado? ¿Mejoras físicas tuyas de cosas cotidianas? Pues me fatigo menos al andar, menos cansancio. Yo, por ejemplo, sufro varices y me operé ya 2 veces y noto que me circula mejor la sangre y todo. Y también a la hora de dormir no respiro mejor y la verdad que noto una mejoría bastante. ¿Tú roncabas, Alfonso? Sí, sí, sí. ¿Y ahora ya no roncas? No, ahora ya no ronco, incluso duermo bien. De tirón. Sí, sí, sí. Y luego, ¿tú tenías hipertensión, alguna comorbilidad mayor o menor? No, en ese aspecto no, estaba bien, de salud estaba bien. Vale. Pero bueno, que tenía problemas de circulación y me duele la espalda, las rodillas tenía como calambre. ¿Ahora haces ejercicio, Alfonso? ¿Cómo? ¿Haces ejercicio? Sí, sí. ¿Acostumbras a hacer sí, ejercicio casi a diario, sí, no? Sí, sí, sí. ¿Y caminas? Sí. ¿Qué haces? Pues camino mucho y la verdad que me hago algo de bicicleta, hago ejercicio aeróbico. ¿Y puedes? ¿Aguantas bien? Sí, ahora aguanto bien, sí. ¿Lo haces a gusto? Sí, antes en verano me fatigaba a los 10 minutos de andar, pues ya tenía que sentarme o beber porque me cansaba muy rápidamente. Y ahora noto que tengo más ganas de moverme y hacer cosas, la verdad que sí. Vale. Y bueno, y con respecto a la alimentación, porque claro, es un cambio muy grande, es una cirugía que es mixta, Sí. en el sentido de que el reservorio del estómago se queda muy pequeñito, hay una parte mal absortiva que es la intestinal. ¿Tú ahí qué calidad de vida has notado? ¿Puedes hacer vida normal? ¿Sales fuera de casa a comer con amigos? En fin, ¿has encontrado alguna limitación o te manejas bien? Bueno, a ver, a la hora de comer con amigos noto que puedes comer menos cantidad, tienes que comer en platos pequeños y ellos comen mucho más que tú y tú te sientes limitado, pero lo demás nada, tú comes más veces al día y además lo llevas bien. No es una alimentación rara ni una dieta disociada. Cuéntame un poco, ¿tú qué comes? ¿Comes arroces, comes verduras, comes de todo? Sí, como de todo. Quita mucho lo que es dulces y alimentos grasos. Muy bien. Me noto que me llenan mucho y no me alimentan como tienen que ser. Pero lo demás lo como todo. ¿Lo toleras cualquier alimento bien? Sí, bebidas, por ejemplo, gaseosas tampoco porque me llenan mucho estómago, pero procuro tomar zumos naturales, agua o bebidas a lo mejor que aunque estén azucaradas no lleven gas, pero no me llenen tanto. Y luego, ¿qué más, Alfonso? ¿Tú estás contento después de 7 meses? ¿Tú esperabas a lo mejor hacia la Navidad, cuando te operaste antes del verano, que ibas a estar pues como estás ahora? No esperaba que perdiera tanto peso. Esperaba que a lo mejor perdería 15 kilos o 20 kilos, no tanto peso. O sea que estás contento Sí. con la pérdida Sí, y sobre todo en cómo te encuentras. Sí, porque me encuentro como si fuera 10 años más joven. O sea, ¿Cuántos años? 10 años más joven, yo ahora Sí. me encuentro 10 años más joven.
tengo una calidad de vida que no tenía antes de Vale. operarme. Y tú esta cirugía, que sabes que un bypass gástrico es una cirugía importante, una IDRUX. Tú, por ejemplo, alguien que se encontrara con un peso importante, a lo mejor como el tuyo, ¿tú recomendarías esta técnica bajo tu experiencia, según lo que me estás contando? Yo creo para mí es ahora mismo de las técnicas más seguras en operación de obesidad, vamos, por la experiencia que se tiene y por los resultados que da a largo plazo. Pues pienso que sí. Vale, pues nada, Alfonso, muchísimas gracias por tu testimonio. No, gracias a vosotros. A ti, un abrazo.